Aló, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos tema nuevo el día de hoy. Vamos a dibujar esto a mano alzada, solamente con nuestros ojitos. Empezamos. Eso, pues ya estamos otra vez de regreso. Y bueno, pues para todos los que han seguido este curso de punta a punta, ya estamos cerca de terminar. Nos quedan 3 temas incluyendo el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre perspectiva a mano alzada. Si vieron el tema anterior, que fue envolventes, nos ayudamos de una caja completa para desarrollar esto. A veces no es tan necesaria, a veces no les gusta, a veces nos da flojera. El chiste es que nosotros debemos tener esa capacidad de ir trazando a mano alzada e ir formando nuestras propias perspectivas sin tener que tener los puntos de fuga y utilizar las reglas. Entonces, el día de hoy voy a hacer este objeto que está aquí. Este objeto es un pequeño gimbal electrónico para un celular. Obviamente no tengo el celular puesto, pero bueno, esto se agarra así. Creo que no está cargado. Así está cargado, pero entonces se prende y se pone de esta manera. El teléfono va acá arriba, se equilibra y empezamos a grabar. Y en teoría, pues ya no se mueve tanto. Pero bueno, es un aparatito interesante, está padre. Y pues tiene formas aparentemente no tan complicadas, pero bueno, tiene radios muy padres como por aquí, esta sección de acá, el hoyo que tiene aquí, aquí abajo, cambio de material, etcétera. Puede ser un buen objeto. Vamos a ver qué tal nos queda, ¿de acuerdo? Va a ser una clase no muy tardada. Me voy a ir pues bastante rapidito porque no quiero, ya saben que no me gusta tenerlos aquí esperando tanto tiempo a terminar un tema, sino que más bien ustedes se pongan a chambear. Entonces, pues vamos a empezar. Una hoja en blanco, ¿cómo se goza? ¿A poco no? Es padrísimo tener una hoja en blanco. Es como cuando uno despierta cada mañana con todas las oportunidades y todo por hacer por delante. ¿De acuerdo? Entonces, una hoja en blanco es como un día nuevo. Así que pues vamos a aprovecharlo. Bueno, pues ya estamos por acá. Vamos a empezar a dibujar en una hoja de marker paper. Recuerden que pronto estará lista la página de sketchclub.com, en donde podrán encontrar todos los cursos, dibujos, técnicas y material para dibujar. Entonces, ese es un anuncio. Perfecto, vamos a empezar pues a dibujar este objeto que tengo aquí en mis manos, que como les decía hace un momento, es un gimbal electrónico para un teléfono celular. Entonces, pues primero que nada, cuando estamos dibujando a mano alzada o de cualquier manera que estemos dibujando, lo más recomendable siempre será encontrar primero el lado más interesante del objeto. A lo mejor por acá tiene muchos botoncitos, aquí lo estamos viendo acá arriba. Tiene muchos botones de este lado, pero a lo mejor no me dice mucho por acá. A lo mejor de este lado porque a lo mejor se puede asomar el celular. Entonces probablemente esta vista sea la más conveniente, a lo mejor un poco jalada hacia este lado, porque le puedo aumentar el celular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre esta manera. Una de las formas en que yo recomiendo siempre dibujar, que ya lo habíamos platicado antes en alguno de en los otros cursos que tenemos, es que los objetos no se dejan en una posición y de ahí no me muevo para dibujar. No puedo ni hablar porque si me muevo para acá ya cambio la perspectiva y si llegó alguien y me lo movió ya valió. Entonces, los objetos se toman en la mano y ahí empezamos a dibujarlos, a medirlos, a encontrar las proporciones, encontrar los detalles y acomodarnos nosotros a nuestra propia necesidad o nuestro propio gusto sobre el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero trabajar sobre este objeto y que lo que quiero ver es esta cara principalmente y que se vea cómo se sujeta el celular, entonces yo empiezo a medir
hacia mi derecha, es decir, una vista que vaya hacia ese ángulo de allá, corriendo hacia mi punto de fuga imaginario que tengo del lado derecho del papel, ¿de acuerdo? Aquí sí tengo que ser muy enfático en decir que son puntos de fuga imaginarios, ¿de acuerdo? Porque no los voy a trazar, pero en mi habilidad, en mi capacidad y en mi práctica, yo sé que los puntos de fuga se van a un solo punto, a un solo lugar que yo tengo que tener fijo en mi cabeza y que mi mano tiene que ir apuntando siempre hacia ellos. Recuerden ciertos tips que les voy a ir dando. Por ejemplo, los objetos que están en primer plano, es decir, más cerca de mí como observador, tendrán que ser siempre más grandes de los objetos que están más alejados de mí o más cerca del punto de fuga. Si en algún momento yo sé que el objeto que está más lejos es más chico o del mismo tamaño que del primer plano y por alguna razón me está quedando más grande, ya tengo un problema. ¿De acuerdo? Entonces tengo que replantear en dónde están mis puntos de fuga. Recordemos que si trabajamos a 2 puntos de fuga, siempre vamos a tener las bases diagonales, ¿de acuerdo? Y dependiendo en dónde tenemos la línea de horizonte, es que nuestra superficie, el punto más alto, podrá estar plano o podrá estar en diagonal también, o verlo hacia arriba inclusive, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a tener la base en 2 diagonales, ¿ok? Para que no pongan una plana y la otra diagonal, porque entonces ya estamos en un error. Entonces vamos a empezar a trazar este objeto que tengo aquí, ¿ok? Entonces, pues vamos. Yo puedo empezar, pues obviamente por el bloque más grande, que es este que tengo de este lado, y después salirme. Y yo creo que mis puntos de fuga van a estar hacia ese punto de allá, hacia ese sentido, y mi línea de horizonte quedará por encima, de tal manera que puedo ver perfectamente bien también por encima de este objeto. Es importante empezar a conocer las proporciones y qué tanto se van a ir metiendo los objetos en esos puntos de fuga que yo tengo que encontrar y referenciarme imaginariamente. Entonces yo sé que voy hacia allá y mis puntos de fuga suben hacia un punto que está fuera del cuadro, fuera de la hoja, pero tengo que irme alineando visualmente poco a poquito. Recuerden que en una perspectiva puntos de fuga, a 2 puntos de fuga, las líneas verticales siempre serán verticales, ¿ok? Y las líneas de fondo siempre estarán inclinadas, ¿ok? Entonces yo puedo empezar asumiendo que esta será la proporción y los puntos de fuga y las inclinaciones que puede llevar mi dibujo. Si noto en algún momento que estoy demasiado ancho, justamente tengo esa capacidad de ir corrigiendo proporciones y haciéndome un poco más pequeño en donde yo lo necesite. Si observo bien el objeto, me doy cuenta que todas las esquinas son completamente redondas, entonces puedo empezar a generar radios de este lado y me van a ir reduciendo visualmente los tamaños del objeto. Entonces, esta tiene el primer radio por acá, gira hacia allá, tiene otro radio por este lado que tengo que copiar hacia acá para poder entrar con una curva y después bajar otra vez en vertical hasta encontrar un radio sumamente pronunciado por este lado y unirme al fondo. Todas las líneas las quiero hacer lo más suave posible porque todo esto que estoy haciendo es referencial. Esto al final, como podemos ver, tenemos radios muy profundos
en esta sección, en esta esquina, en esta esquina. Y donde tenemos radios no tenemos vértices. Recuerden eso, siempre ténganlo muy, muy presente. Una vez que yo tengo esta, tengo otro radio que va de este lado y se mete por aquí. Entonces puedo ir cerrando objetos. Aparentemente, pues dirán, ah, qué fácil está este. Pues sí, muy fácil. Pero cuando llegamos a los detalles es donde empezamos a complicarnos. Y no hay objeto sencillo, así como tampoco hay objeto muy difícil. Lo único que toma es tiempo, más o menos, pero todos al final se pueden realizar. Aquí tengo una pieza extra. Una vez que yo encontré la forma o el ángulo correcto en cada una de estas líneas, es mucho más fácil irme ubicando en el sentido espacial para saber hacia dónde van mis puntos de fuga, a pesar de no tenerlos físicamente pintados, dibujados, ¿no? Aquí tengo una elipse que baja por su centro y se convierte como en una gotita en la parte de abajo que puedo sacar junto con otra pequeña elipse para ir uniéndolas. ¿Cuál es lo importante de esta técnica o de este video en general? Que lo que estamos haciendo es aprendiendo a construir objetos dentro de objetos, dentro de objetos, dentro de objetos. Es decir, aquí tengo un rectángulo, por ejemplo, que se convierte, al darle volumen, en un prisma. Después, al cerrar un ángulo tan pronunciado como este que tengo acá, pues ya tenemos un cilindro. Esta sección que yo tengo aquí, que es donde está el motorcito, digamos, probablemente, pues es otra pieza extra que se ve unida por los radios que tiene, pero el chiste es ir empezando a generar esas salidas o esas incorporaciones de todos los objetos que unen o de los cuales se conforma otro objeto en general. Entonces, esta pieza que está aquí va hacia afuera, entonces hago como si fuera un offset, una copia hacia enfrente para darle esa volumetría que yo necesito y que poco a poco, con trazos muy suavecitos, voy a ir copiando para después ir dando los radios de unión hacia la primera pieza. Se preguntarán a lo mejor, ¿y por qué con plumas si es tan complicado o si quiero que sea todo referencia? Ah, muy fácil, muy buena pregunta. Y la respuesta, no a todos les gusta. Si yo trabajo con lápiz, va a ser muy fácil para mí que cada línea equivocada que yo haga, la borre y siga dibujando. Y si me vuelvo a equivocar, la borro y sigo dibujando. Y si me vuelvo a equivocar, la borro y sigo dibujando. De tal manera que me puedo aventar horas y horas sin terminar un solo dibujo o una sola línea correcta porque estoy borrando y borrando y borrando. ¿De acuerdo? De tal manera que si lo hacemos con la pluma, me obligo a tener un trazo mucho más seguro y firme y saber hacia dónde van correctamente mis líneas y no empezar a hacer un desperdiciadero de papel, de rayas con las que me voy a hacer bolas y entonces voy trabajando a la segura. ¿Ok? Sigamos pues. Ahora me entero aquí que al centro de esta pieza tengo otro cilindrito que voy a encontrar sobre esta proporción. Encuentro la elipse que lo marca, que lo genera primeramente. Voy hacia los puntos de fuga. Otra vez, el punto de fuga que yo debería tener imaginario del lado derecho para poder encontrar la segunda pieza de esta elipse para que me dé entonces el cilindro que estoy buscando, que es la pieza giratoria de este otro brazo que está acá.
al tener esa pieza yo me doy cuenta entonces también, otra vez, que hasta la misma perspectiva tengo un brazo que sale hacia el punto de fuga de la derecha, otra vez a la derecha, con una extensión determinada que podríamos ver más o menos de este lado y que equivale a pues prácticamente 1 menos un cachito de esta pieza. Entonces si le quito este cacho, más o menos me daría ese corte como por aquí. Hasta aquí sería toda esa pieza en conjunto. Ahora vamos a encontrar ese espesor que va otra vez hacia el punto de fuga ahora del lado izquierdo para encontrar la paralela en perspectiva del brazo. Y esto lo dejo incompleto porque no lo veo. No lo veo por esta otra pieza que tiene aquí, que es donde la montura del celular. En esta sección de acá yo me doy cuenta también, voy observando el objeto poco a poco, que es como redondito y baja. Entonces esta pieza tiene como un hoyo que se une a este cilindro, como si fuera un pequeño bracito, y de aquí surgimos con otra pequeña elipse que va hacia el otro lado, onda más grande, y después damos el volumen hacia abajo para encontrar que tiene otro tornillo en vertical hacia abajo, es decir, en dirección vertical. Aparentemente aquí tenemos muchísimas rayas, pero poco a poco así se va a ir construyendo el objeto. Llegamos a encontrar entonces, ahora otra vez, paralelo a este cuerpo, al primero, un poco más fuera, más afuera de este, en posición vertical, encontramos el espesor determinado que deba tener, que es esta pieza, que podemos ir haciendo más o menos al ojo. Encontramos su vertical y donde sabemos que debe de terminar, es decir, al centro, lo mismo tiene que haber hacia arriba que hacia abajo. Vamos hacia el punto de fuga del lado derecho y punto de fuga del lado derecho otra vez por la parte de arriba para encontrar este pequeño rectángulo que tenemos aquí. Al cual le vamos a dar su determinado espesor, tanto en la superficie superior, que es redonda, como al llegar a este primer borde y baja en vertical otra vez. Cerramos con otro radio, vamos al fondo y cerramos. Aquí tenemos una piececita que se levanta en inclinado. Aquí vamos a romper un poquito la perspectiva porque esta pieza es diferente, pero yo me ubico con verticales otra vez para saber de dónde surge esa pieza y hasta dónde puedo verla o dejar de verla, o cuál es el ángulo apropiado que tiene que llevar según la perspectiva y los puntos de fuga. Es decir, esta otra vez vamos hacia la izquierda para encontrar esta inclinación. Levantamos estas cejitas, estas pestañitas que tiene, que nos da un ángulo otra vez como inclinado, paralelo un poquito a esta pieza que tengo, que tendría que ir paralela a esta más o menos.
Punto de fuga del lado izquierdo otra vez. Del lado izquierdo. Se estira. Y vamos hacia abajo en vertical. Paralela a la plana. Y otra vez en vertical, que tiene como un pequeño ganchito en la parte de aquí. Y baja. Esta pieza replica justamente abajo. Entonces yo puedo ir uniendo líneas para poder ir encontrando esas proporciones y esos tamaños otra vez, para saber desde dónde surgen. Y que tengan esa cierta relación o correlación para darme cuenta que son la misma o que son paralelas. Y voy cerrando detallitos en el trazo hacia el lado derecho, 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 y estas que van a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un corte. Y alcanzamos a ver el espesor de esa pieza por este lado. Y de este lado también tenemos ese pequeño corte que se mete otra vez al punto de fuga de la derecha y espesor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra vez que agregar otra pieza más. Punto de fuga de la izquierda. Punto de fuga de la izquierda. Y encontramos este espacio en el que me va a dar otra elipse por completo nueva aquí, con una cierta profundidad, es decir, voy a replicar esa elipse, pero desfasada hacia adentro, y solamente trazo la primera sección, y entonces yo ya puedo tener ese hoyo que tengo aquí. Aparentemente nuestro objeto pues ya está. Entonces lo único que nos queda pues es empezar como a remarcarlo ya, a cerrar todos esos trazos, y vamos a darle color con la misma pluma, es con la que voy a trazar todo otra vez. ¿Cuál es la gran ventaja de estas plumas? Pues que podemos hacer líneas tan delgaditas que apenas se ven, como regresar a dar el cierre final de un objeto, de un dibujo, con mucha intensidad, y que todo lo demás aparezca como difuminado. Entonces, es la gran ventaja de trabajar con estas plumas. Estos bolígrafos Bic son buenísimos para dibujar, son las más recomendables. Hay secciones que voy a dejar así como en un trazo inicial, porque no son, porque es lo que decíamos hace un momento, que son piezas muy redondas que no tienen vértice, entonces así lo dejamos. Recuerden trazar con calma, no hay prisa. Estamos haciendo, pues, obviamente es un boceto, pero que tiene que quedar bien, o sea, no tiene que estar sucio o mal hecho o chueco. Acuérdense que trabajar rápido no significa
mal o que un boceto esté mal hecho, ¿de acuerdo? Entonces, este es un boceto de presentación que nos puede ayudar a generar ya venta y pues que nos ayuda esta parte en donde tenemos todos los trazos, porque se ve muy dinámico un boceto de esta manera, que obviamente claramente no es una ilustración perfecta, perfecta en cuanto a limpieza me refiero, ¿no? Porque la perspectiva pues está correcta, está derecha, está firme como debe ser, pero tenemos como un poco de mugre visual, vamos a llamarle de esa manera, pero que es una cierta mugre bonita, porque se ve el dinamismo de los trazos, ¿no? Así, y pues vamos a ver pequeños detallitos, por ejemplo, como que aquí hay un pequeño tornillo, ahí sí, hay otro tornillito de este lado, por aquí, hay unas letras, esas me las voy a comer, está la marca de este lado, este lo voy a dejar así como no es perfectamente bien definido en cuanto a cortes, sino es mucho radio, lo voy a dejar de esa manera para que se entienda que es como hundido, pero muy boleadito. Me ayuda aquí a entender las superficies. Y saber hacia dónde vamos, cómo se cortan los objetos y cómo se conforman, ¿no? Esas superficies que a veces no están muy claras hasta que les metemos el color, pero pues ahorita no vamos a meter todavía el color, vamos a dejarlo así. Ahorita vamos a complementar la siguiente parte y vamos a dejar este boceto como un boceto de presentación o de movimiento, de articulación y de descripción de funciones. Van a ver qué bonito va a quedar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, ¿no? Parece complicado, pero poco a poco se va logrando. Los trazos cada vez se van haciendo más seguros, el ojo se va ubicando y un tip muy bueno es que no se claven en el dibujo siempre de principio a fin. Denle vuelta, obsérvenlo, muévanse para atrás, cámbiense de posición, mueven el objeto, inclusive véanlo hasta por atrás y se van a ir dando cuenta de que pueden existir errores. ¿Qué pasa si yo me sigo dibujando sin levantar la cabeza? Que mis ojos se ciclan, ¿de acuerdo? Entonces no noto cuando empiezo a fallar. Si yo empiezo a girar la hoja, si empiezo a verlo de lejos, si me levanto, si me doy espacio, si volteo, entonces va a ser mucho más fácil para mí ir encontrando la posición correcta de lo que yo quiero dibujar, así como encontrar los errores posibles que ya tenga por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, sigan con esos tips siempre. Vamos a seguir. Como les decía hace un momento, este va a ser al final un boceto descriptivo. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a añadir textos que se ven muy bonitos, siempre en mayúsculas, ahorita lo digo. Añadir textos, añadir flechas de movimiento y van a ver qué padre y qué increíble queda un boceto como este, de este tipo. Entonces, aquí, por ejemplo, el celular ya está acabado. Perdón, no el celular. El aparato que sostiene el celular. Y ahora vamos a hacer el celular. El celular, como no es el protagonista de este objeto, de
de este sketch, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer muy delimitado, así como muy referencial, nada más, respetando otra vez la misma perspectiva, los puntos de fuga que tengo hacia allá, hacia el lado derecho, más o menos tratando de conservar, de entender la proporción que tiene que tener este celular con respecto al teléfono, para que se entienda realmente hacia dónde es que vamos y cuál es el objetivo realmente de este aparatito, ¿no? Entonces, no le quiero dar mucho protagonismo al celular, lo voy a dejar prácticamente en trazo. Obviamente con los detalles respectivos que nos diga claramente, sin tener que describirlo, que es un celular. A lo mejor, pues vaya, el mío es un iPhone, entonces pues me voy a agarrar de esa imagen que tiene y voy a ponerle los detallitos que lo forman, nada más, ¿no? Es nomás por hacerle para hacer el fakir nomás, para hacer el güey de este lado. A lo mejor tenía aquí el conector, puntos de fuga, todo lo que conforma un boceto, un dibujo que nosotros hagamos, todo absolutamente tiene perspectiva. No se vayan por pequeños elementos, a lo mejor en donde pareciera que ya está tan pequeño que no pasa nada, pero un pequeño detalle que esté fuera de perspectiva nos puede echar a perder horas de buen trabajo cuando lo pasamos por alto. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Todo debe tener perspectiva. Ciertos reflejos como en la pantalla. Les repito, no quiero hacerle mucho énfasis a esto. Entonces, nada más que se entienda. Y ahora vamos a empezar a hacer la parte descriptiva, la parte interesante. Aquí tengo un reloj que me marca el tiempo para no tardarme mucho. Entonces, por ejemplo, yo sé que el teléfono va de esta posición a esta pieza. Entonces, este teléfono se integra a esta. Y podemos jugar con esta pequeña flechita que nos dice que el celular se integra a esta pieza, que es el gimbal que tenemos aquí, que es el sujetador, que es esta abrazadera que tenemos aquí. A su vez, esta pieza, tanto para guardarse como para articularse, gira. ¿Se dan cuenta? Gira en su propio sentido vertical. Entonces yo puedo poner una flecha de este lado que me diga que esta es giratoria. Un poco de perspectiva para encontrar el ángulo o el eje en el que está girando esta piececita. Esta gira en este sentido. A lo mejor podemos complementar una flecha por este lado que me dice que va hacia allá. Inclusive hasta el mismo orden y la perspectiva en las flechas cuenta. Hay que tener todos esos detalles bien calculados. No se pierdan de ninguno, por favor. No hagan menos absolutamente nada de lo que metan en sus dibujos. Nada, todo cuenta, todo vale. Esa va hacia allá. El movimiento de esta pieza que es giratoria también puede representarse de esta manera. Es decir, esta que está acá tiene un movimiento en este sentido. Como un pequeño cilindro que gira.
y que me da todos los movimientos de este cuerpo, de este objeto, de este aparatito. Ese va para allá. Esta pieza gira en su propio eje. El celular entra a esta. ¿Y qué otro movimiento podemos tener? Pues al final este puede ser otro de los movimientos importantes. Pero como ese va hacia atrás y tendremos que bajarlo, ya aquí ya no se va a ver. Entonces podemos llegar hasta este nivel y empezar a hacer, por ejemplo, también tenemos otro botoncito que es el que lo prende, el botón de on-off. ¿De acuerdo? Donde podemos hacer una descripción con una flecha muy dinámica, con un texto muy bien escrito en buena letra, completamente horizontal y siempre en letras mayúsculas. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, botón on off. Así. Una flecha que me indique qué es esto. Obviamente, pues nota, obviamente, pero bueno, vamos a complementar esto. Celular. Siempre en mayúsculas, siempre textos en horizontal, letra bonita. ¿Cómo le podríamos llamar a esta pieza que tenemos aquí? A lo mejor este es el, no sé, es un sujetador o un receptor. ¿Les gusta? ¿Qué tal? Receptor. Receptor. A este podemos poner el mango, ¿no? Sujetador, digamos. Mango sujetador. Así. Aquí obviamente tendría que haber otro texto que sería el brazo giratorio, por ejemplo, pero a lo mejor queda muy apretado, entonces a lo mejor lo puedo aventar hasta por acá. Acuérdense, las flechitas tienen que ser muy ligeras, muy dinámicas, y ponemos aquí brazo giratorio. Perfecto, ya sabemos que es ahí. Y podemos empezar a meter un poco de color. Ya tenemos todos los datos y vamos a meter un poco de color. Como el objeto es blanco, entonces lo único que yo necesito hacer son la representación prácticamente de las sombras. Entonces voy a utilizar un gris, un blue gray, un gris azul en las zonas de sombra. Yo quiero que la luz pegue directamente de izquierda a derecha. Entonces todas las cosas que ven del lado derecho estarán en oscuridad. Y vamos a meter esas zonas así, con un poquito de color. Solamente para darle un poco más de forma, un poco de volumetría, sin llegar a ser pues color, porque el blanco pues no tiene mucho por donde explotarse, pero un poco en la parte de arriba. El botón ahorita lo pintamos. Esta sección también tiene cambio de superficie, entonces la necesitamos en color. Así como el hoyo que tenemos de este lado, en la superficie que va en vertical, tanto por dentro para que se note que es un hoyo, un par de reflejos nada más, así. El brazo giratorio también queda del lado de la sombra. Y no pinto la flecha a propósito. Doy un poco de sombra aquí del aparato el receptor sobre el brazo giratorio.
Un poquito de sombra del brazo sobre este cuerpo como ovalado. Y estas caritas que tengo acá. Y un poco de color sobre esta cara, que aunque está muy cerca de la luz, pues también llega a tener un poco de sombrita, ¿no? Esta se oculta. La parte de abajo, sombra. Y el final. Mi siguiente tono aquí es muy elevado, entonces no quiero darle mucho énfasis con este otro tono, pero bueno, voy a jugar un poquito en los detalles de las sombras, solamente para que se noten las separaciones de cuerpos. En las zonas donde estaría realmente oscuro. Y el botón, le vamos a dar color al botón. Unas pocas sombras que puede llegar a tener un objeto blanco. Y por último, los tornillos que son metálicos, vamos con unos grises fríos, entre un 2 y un 4, para representar esa parte como cromadita de estos botoncitos, de estos como tornillos. Y obviamente que se note la diferencia contra el cuerpo blanco. Así. Nada más, son las únicas dos piezas que tiene, que podemos complementar a lo mejor con un poquito de negro para darle más fuerza a esa representación del cromo y cerrar estos hoyitos. El tornillito en la parte superior, un poco más oscuro en la parte trasera, que es decir, el lado derecho. Y meteremos un poquito de blanco. Aquí el blanco, obviamente, el blanco sobre el blanco, pues no se va a ver mucho, pero sobre estas piezas metálicas sí. Y ahora vamos a jugar con las flechas, para darles esa importancia que tienen, que necesitan. Un plumón un poquito como fluorescente para que se noten, sin miedo. Y como dice por ahí, sin miedo al éxito. Las podemos rellenar o dejarlas como en ashurado, no importa, esto es un acabado ya muy libre para ustedes. Pero el chiste es que tenga esa sensación de volumetría. El ángulo en el que están trazadas es muy importante.
Inclusive un poquito de volumetría también nos ayuda, es decir, más oscuro donde tenga que estar más abajo, etcétera. Esos elementos que son los importantes, y vamos a meter aquí como los detalles de perspectiva para que se note la diferencia. Los elementos de giro, y nos complementamos con un poquito de blanco para darle más detalle nada más. Para no dejar del todo blanco el celular, en la parte de arriba le voy a meter un poquito de gris frío solamente en la pantalla, para que no se quede tan abandonado nada más, pero a manera como de reflejos. Es lo único que necesito para él, porque no es mi objeto protagonista. Entonces, solamente un poco de reflejos en diagonal. Y eso es todo. Estamos listos para firmar. Bueno, pues chicos, eso es todo. Un trabajo de perspectiva a mano alzada, con puntos de fuga imaginarios que van a estar en nuestra cabeza, pero siempre fijos. Ir encontrando proporciones, ángulos, abajo, arriba, a un lado, objeto que sale, cómo se conforman todos los objetos, para irle pegando piezas y piezas y piezas y piezas a un todo, ¿de acuerdo? Esta es la técnica, y al final pues muy sencilla la parte de ilustrar, porque es un objeto blanco, pero con mucha vista con estas flechas de funcionamiento. Esto podría ser un boceto de presentación donde podemos indicar cómo funciona un aparato o un diseño que estamos trabajando. Entonces, espero que les guste. Acuérdense, si les gusta, pues denle like. Si les gusta, pues suscríbanse al canal. Si les gusta, pues pongan la campanita. Si les gusta, compártanlo. Y si no les gusta, pues también compártanlo. ¿Ok? Ya saben que si ustedes me dan like y me siguen, yo con mucho más gusto cada día les haré nuevos videos. Y les recuerdo que estamos muy prontos a inaugurar nuestra página de internet, que es de sketchclub.com o mycalderonsketch.com. Aquí lo voy a poner, en donde tendremos muchos más cursos, tips, galerías, inclusive objetos a la venta, como blogs, plumones, etc. Visítenla, por favor. Estoy aquí para ustedes, esto es con mucho gusto, y nos vemos la próxima. Adiós.